Entonces, según yo, hasta ahí nos quedamos. ¿Me dicen si es correcto, por favor? Sí, profe, es correcto. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que la transformada Z inversa da como resultado solamente una secuencia de valores del tiempo. Es decir, no puedo saber cómo se comporta en un tiempo continuo esa señal, solamente en pequeños instantes de tiempo que nosotros conocemos como periodos de muestreo o en la muestra en la que se da ese periodo de muestreo. Entonces, es a lo que se refiere aquí, que solamente podemos conocer valores discretos del tiempo. Si eso lo trasladamos al ejemplito que les estaba dando, pues solamente en lugar de t, pues lo podemos ver como tiempo continuo, si sabemos cuánto vale el periodo de muestreo, o lo podemos ver como n muestras en los periodos de muestreo, ¿sí? Pero lo que nos indica ahí es que pues, no podemos determinar cuánto vale la señal entre la muestra 1 y la 2 o en el tiempo 1 y el tiempo 2. Eso ya no lo podemos saber. Lo único que sabemos es esto que tenemos aquí, por ejemplo. Obviamente para cualquier otra señal, nada más está como ejemplo. Entre un dato y otro no hay nada que yo pueda hacer por él. La señal está indeterminada. Entonces, solamente conozco estos datos y ya. No puedo conocer más de cómo se comporta a lo largo del tiempo haciendo uso de la transformada Z. A eso se refiere que solamente puedo conocerlo en ciertos instantes de tiempo. Y pues no nos dice nada, o sea, se indetermina la señal acerca de los valores del tiempo en los otros tiempos, en los tiempos donde no corresponde a la muestra. Entonces, esto es, muchas funciones del tiempo x de t diferentes pueden tener la misma x de kt, y es a lo que yo les decía o les hacía alusión con el ejemplo de ahorita. Yo puedo decir que este es un escalón, yo puedo decir que esta es una rampa con un desplazamiento en amplitud, y yo puedo decir que esta es una señal triangular con un desplazamiento en el tiempo. Entonces, por eso es que ya no puedo determinar exactamente a qué me estoy refiriendo una vez que me regreso al tiempo, ¿verdad? A eso se refiere esta parte. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Muy bien, me dicen si necesitan tiempo para anotar, por favor, que hasta lo que llevamos es esto nada más, lo que estoy... Sí, profe, me permite. Sí, me dicen para no irme adelantando, ¿eh?
Listo, profe. Bien, entonces continuamos. Dice, cuando x de z es la transformada z de x de kt o x de k, la operación que determina la x de t o la x de k, pues se denomina transformada z inversa. Aunque, como lo he estado repitiendo, pues ya no tenemos manera de conocer la x de t. Cuando yo aplique la transformada z inversa a una función, obviamente en el espacio de z, lo único que voy a estar obteniendo es la secuencia de datos en la x de t, ¿sí? Perdón, x de kt o x de k, como lo quieran ver. Entonces, ya no puedo obtener directamente de la transformada z inversa una función en el tiempo continuo. Lo que obtengo es una función en el tiempo discreto. Ahora bien, eso no, o sea, en la parte de matemática eso es lo que se hace. Físicamente, ¿qué se hace para poder obtener una función en tiempo continuo? O sea, imagínense que tienen una señal, la digitalizan, estando digitalizada, la meten a un microcontrolador, a un procesador digital de señales, le aplican algún filtro, algún procedimiento, y eso lo quieren pasar o mandar al exterior. Entonces, ¿se puede mandar así? Sí, sí se puede, siempre y cuando el sistema que lo reciba permite este tipo de transacción o transición de la señal. Pero típicamente, por ejemplo, si es un filtro para un audio y ese audio ya va directamente al amplificador y a la bocina, pues esto no se va a interpretar como un sonido muy cordial que digamos. ¿Por qué? Porque tiene discontinuidades en el tiempo y se va a ir entrecortada la señal. ¿Que necesita una bocina para poder emitirnos un audio o un sonido audible? Pues necesita una señal en tiempo continuo, no una señal en tiempo discreto. Entonces, normalmente cuando ya se hacen en ese tipo de señales, para poderla mandar de tiempo continuo, de discreto a continuo, así como lo vimos en la unidad temática 1, pues se le aplica un convertidor digital análogo. Y recordando que ese convertidor digital análogo, entre muchas otras cosas que contiene un retenedor de datos. Entonces, aquí es donde se puede aplicar o se debe de aplicar un retenedor de datos. Puede ser de orden 0, orden 1, etcétera. Hay muchos, yo les decía, típicamente el que se utiliza es el retenedor de orden 0. Y hoy en día sigue siendo más común el retenedor de orden 0. ¿Por qué digo que hoy en día es todavía más utilizado? Porque es el más fácil, es el que menos tiempo tarda en cuestión de procesamiento y además por las velocidades que se manejan de entre una muestra y otra, hay sistemas ya muy capaces que este espacio de tiempo es muy poquito. Entonces, en realidad ni se nota la diferencia entre un orden 0 o un orden 1 o un orden 2. Entonces, y en cambio en tiempo de procesamiento sí se nota bastante. Por lo tanto, si yo esta señal la quisiera tener en tiempo continuo, que es el resultado de la salida de la transformada Z inversa, pues le tenemos que aplicar un retenedor. Puede ser lo que sea de orden 0. Ahorita le voy a poner uno de orden 0, que se representa como ZOH. Z de zero, O de order, bueno, O no 0, ¿verdad? Y H de holder, retenedor de orden 0. ¿Qué hace un retenedor de orden 0? Por si no lo recuerdan de la unidad temática 1, es el dato que llega se mantiene hasta que llega a la siguiente muestra. Ese valor que llega se mantiene hasta que llega a la siguiente muestra. Ese valor se mantiene hasta que llega a la siguiente muestra. Este valor se mantiene hasta que llega a la siguiente muestra. En la siguiente muestra, como en este caso ya cambió, ese valor se adopta y se mantiene hasta la siguiente muestra. Llega el siguiente valor, se mantiene hasta la siguiente muestra. Llega el siguiente, se mantiene hasta la siguiente muestra. Llega el siguiente, se mantiene hasta la siguiente muestra. Llega el siguiente, se mantiene hasta que llegue la siguiente. Llega el que sigue, se mantiene hasta que llegue el próximo y de ahí se mantiene, ¿verdad? No sabemos cómo va a seguir porque ya no tenemos más muestras. Entonces, ya es un procedimiento extra
el pasar de una señal de tiempo discreto, que es el resultado de obtener la transformada Z inversa, a después posteriormente convertir esa función x de kt a una función x de t. Entonces aquí es donde debo de aplicar el retenedor, que puede ser el retenedor de orden 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo y eso es para lo que se utiliza la transformada Z inversa. Obtener la secuencia de valores en el tiempo y en un procedimiento extra o externo, aplicarle un retenedor y obtener una función en el tiempo. Que precisamente, aun cuando veamos que hay varios métodos de obtener la transformada Z inversa, el método computacional precisamente hace esto para podernos entregar una función en el tiempo. Pero de manera analítica o de manera primordial, pues la transformada Z inversa nunca nos va a entregar una función en tiempo continuo, siempre nos entrega la información en tiempo discreto. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien, me dicen si van a anotar la parte de la imagen, bueno, de la grafiquita que ya habíamos hecho de la vez pasada, nomás lo completé con la parte del retenedor para esperarme, si no para continuar. De mi parte yo, profe. Muy bien, si nadie dice lo contrario, entonces continuamos. Que esa parte de la explicación, pues es este párrafo. ¿Me dicen si esa parte ya lo notaron? ¿O si necesitan tiempo para anotarlo? Sí, me permite. Sí, me dicen cuando ya lo tengan, por favor, para pasar a lo que sigue. Listo, profe. Me dicen si alguien más todavía está anotando, por favor. Creo que no, profe. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, ahora sí, ¿qué necesitamos hacer para pasar de una expresión en el espacio de Z para llegar a una expresión a tiempo discreto? Bueno, hay varios métodos de los cuales ahorita los explico y solamente vamos a ver algunos. Uno es el método de expansión en fracciones parciales. Entonces tomamos el hecho de que mi expresión en Z está dada por un numerador y un denominador en forma de polinomio. Y básicamente lo que utilizaríamos ahí, pues es lo mismo que vimos en transformada de Laplace, hacer una separación en factores para poder separarlo en términos más fáciles o digamos menos complicados, ir a las tablas y buscar cuánto vale cada uno de esos términos, que típicamente eso era lo que hacíamos en la transformada de Laplace.
En este caso, ya no resulta tan viable por lo mismo que dijimos, que no podemos asegurar que la secuencia que pertenece a esa expansión corresponde exactamente a un valor de una función en el tiempo. O sea, no podemos decir que esa expresión cerrada que encontremos tenga una secuencia de tal manera que pudiéramos encontrarla en las tablas y determinar una expresión cerrada de la señal. Entonces, aunque matemáticamente hablando es posible, ya en la parte práctica de dónde se utiliza la transformada Z, en nuestro caso, que es ingeniería, no, digamos que no se utiliza mucho, ¿sale? Un segundo, pero ese sería el método, pues igualito a la transformada de Laplace. Otro método que podemos tener es el método de la división directa. Bueno, el primero, nada más para aclarar, pues es básicamente ir a las tablas y ver que la expresión, o sea, va implícito ahí el método de ir a las tablas. Si tengo una expresión en Z que corresponde a una señal o función conocida y en las tablas viene, pues de ahí saco la expresión en tiempo, incluso pues ya la expresión de tiempo continuo, que ya de manera práctica difícilmente se va a dar eso, ¿no? El segundo es el método de la división directa. Este método sí se utiliza a manera de comprobación para darnos una idea de cómo se comporta mi señal. Es muy tedioso, es muy laborioso, pero nos da una idea de cómo se comporta la señal en los primeros instantes de tiempo, ¿sí? Es decir, este método solamente se utiliza para demostrar, digamos, de manera matemática cómo se está comportando mi señal, que estoy trabajando en el espacio de Z, cómo se comporta en el tiempo. Pero solamente se recomienda utilizarlo para los primeros términos de la señal, porque, insisto, se vuelve muy tedioso y ahorita que vamos los ejemplos lo vamos a ver. Este sí lo vamos a ver porque nos sirve a manera de comprobación cuando veamos el siguiente método, el método computacional. Es decir, el método de expresión en fracciones parciales, pues no me va a servir tanto para el método computacional. Bueno, si ya nos vamos a la aplicación de control, sí me pudiera servir, pero si hablamos estrictamente hablando de transformada Z, pues quien me va a ayudar a comprobarlo es el método computacional con el método de la división directa. Entonces, por eso sí vamos a hacer algunos ejemplos para cuando vayamos al software, pues verificar que lo que estemos haciendo corresponde a lo que nos entrega el software, ¿verdad? La computadora. Entonces, estos dos métodos pues, son los más utilizados. Uno, porque matemáticamente hablando podemos conocer el comportamiento de la señal en el tiempo, y el otro, pues, por obvias razones, ¿verdad? Ya cuando vamos a la aplicación, ya cuando tenemos el concepto claro de qué estamos trabajando, pues no me voy a pasar la vida encontrando la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito para ver cuánto vale, ¿verdad? Entonces, para eso mejor me voy al método computacional. Y hay algún otro método para funciones un poquito más complejas, que es el método de la integral de inversión, que es una integral doble, que, dicho sea de paso, yo nunca he visto que las utilicen ni en libros de control, ni en libros de procesamiento digital de señales. Ahí nos vamos directo a la parte de comprobación del método de la división directa para que se sepa el procedimiento que se debe llevar, porque típicamente pues es lo que hace el método computacional, nada más que de una manera automatizada y pues mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, de esos cuatro, estos dos son los que vamos a nosotros a trabajar para poder revisar o comprobar que estemos haciendo bien la transformada Z inversa. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Muy bien. Antes de pasar a los ejemplos, me dicen si ya tomaron nota para avanzarle. Listo, profe. Bien, entonces, pues vamos a empezar con hacer algunos ejemplos de ese método de la división directa. La verdad es que ya no voy a hacer el método de la expansión de fracciones parciales, puesto que es lo mismo que hicimos en el espacio de Laplace.
y casi no se utiliza en este caso. Vamos a ver directamente los dos que más se necesitan en las aplicaciones que normalmente hacemos. Entonces, empezamos con el método de la división directa. Entonces, la transformada Z inversa se obtiene mediante la expansión de la expresión en Z. Y aquí viene otra parte de la explicación o el refrendar el por qué necesitamos o les he pedido que cuando expresen una función o señal en términos de Z, sea en exponentes negativos, porque ya habíamos dicho que el Z a la menos algo significa n muestras o n periodos de muestreo, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitamos expresarlo todo en términos de potencias negativas de Z. Obviamente ahí dice infinitas, va a ser imposible que hagamos de manera infinita esa parte. Por eso es que este método solamente se recomienda para encontrar algunos de los primeros valores de cómo se comporta la señal y no para hacerlo de manera definitiva, ¿no? Entonces, este método es útil cuando es difícil obtener una expresión en forma cerrada, es decir, no podemos separar en términos, no podemos aplicar una expansión de fracciones parciales y, por lo tanto, no podríamos ir a las tablas a verificarlo. O simplemente se desea encontrar algunos de los valores de los términos de la función en el tiempo, pues para ver cómo se está comportando al inicio. Es decir, este método no excluye a funciones que yo ya conozca cómo se comportan o que se puedan separar en fracciones parciales, se lo puedo aplicar sin ningún problema para ver cómo se comportan, ¿sale? Entonces, este tipo de casos son los que más se repiten en las aplicaciones que típicamente hacemos en esta parte, ¿no? Entonces, para aplicarlo, tenemos que asegurarnos de que x de z la podamos expander en una serie de potencias de z a la menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar, pues, lo que estamos diciendo, ¿verdad? En qué lugar está sucediendo, o sea, en qué periodo de muestreo o en qué muestra, cuánto vale la amplitud de dicha señal. Entonces, eso es lo que queremos obtener. Por lo tanto, tenemos que saber o hacer referencia al método de la transformada Z, no a la inversa, transformada Z, que si recordamos es la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de mi función en tiempo continuo multiplicado por z a la menos k. Y desde que vimos la transformada Z, más o menos vimos el indicio de cómo saber cómo se comporta la señal en el tiempo. ¿Por qué? Porque decíamos que había una estricta relación entre el exponente negativo de Z y el periodo de muestreo donde se genera dicha señal y que además ese coeficiente de cada uno de los términos pues corresponde a la amplitud en dicha retraso de señal o en dicha muestra, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar una expresión de este tipo, así como si estuviéramos sacando la transformada Z inversa. Si ya la tenemos, pues es muy fácil, pero si no lo tenemos así, hay que hacer lo necesario para tener este tipo de expresión en términos de exponentes negativos de Z sumando sus términos, ¿verdad? Es decir, pues debemos de tener una ecuación de diferencias en términos de Z para poder saber en qué instante de tiempo existe cierta amplitud. Y ya saben, da lo mismo ponerlo en términos de x de k que en términos de x de kt, ¿sale? Aquí nada más es para hacer referencia al teorema fundamental de la transformada z, de que en el propio resultado de hacer esa expansión de términos o esa sumatoria, ahí mismo nos está dando la equivalencia de la señal en tiempo discreto en términos de cada muestra, ¿no? Entonces, desde ahí podemos conocer cuál es la transformada Z inversa. Ahora bien, el detalle es cómo llego a esto, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, no sé si me regreso al inicio de esta parte para si tengan alguna duda o pregunta.
No, profe, ninguno. Muy bien, me dicen por favor si necesitan tomar notas, si quieren ahorita díganme cuando vayan hasta esa parte que acabo de resaltar y después de que vayan hasta ahí ya pongo completa las expresiones, aunque son las que hemos visto de transformada Z, ¿no? Pero me dicen de todos modos cuando lleguen hasta aquí para ponerles completas las dos expresiones, tanto x de k como x de kt, que son básicamente lo mismo. Me dicen por favor si sí necesitan tiempo, si no para avanzar. Sí, profe. Un poquito más abajo de la fórmula. Sí, nada más me dicen cuando terminen para avanzar, por favor. Todavía no. De mi parte ya, profe. Sí, nada más otra vez les pido de favor que me digan cuando ya para poder avanzar. Entonces, ahora voy a poner la parte de las expresiones. Hasta aquí llegamos. Igual es para no adelantarme, les doy tiempo para que noten las dos expresiones si es que lo van a hacer. Y me dicen cuando lo tengan para continuar. Y ahora sí, con el hecho de ver cómo vamos a hacerle con el método de la división directa para obtener esta secuencia de datos que a final de cuentas nos va a llevar a tener nuestra función en términos de tiempo continuo. Nada más sí les pido que me digan cuando ya la tengan para avanzar.
Listo, profe. Muy bien. ¿Alguien más que necesite tiempo? Bien, entonces voy a avanzar. Bueno, ¿cómo le podemos hacer para obtener esa secuencia? A través de una expresión en términos de z, donde ya habíamos dicho que no necesariamente esa expresión en z tiene que ser una función conocida. Puede ser el resultado de haber obtenido o haber aplicado la transformada z a una función de transferencia en el tiempo correspondiente a cualquier sistema que estemos trabajando, ¿no? Por lo tanto, la x de kt o x de k, pues sabemos que es el coeficiente del término z a la menos k. Es decir, sabemos que, por ejemplo, en z a la 0, pues se da en el tiempo igual a 0 y voy a obtener el valor de la amplitud de mi señal en el tiempo cuando el tiempo vale 0. El z a la menos 1 me va a indicar cuánto vale mi señal en el primer periodo de muestreo que haya pasado, en el primer K o el primer KT, ¿verdad? O sea, es mi primer muestra, la cual ya pasó. Luego, si ya pasaron 2 muestras, pues me va a decir cuánto vale, si ya pasaron 3 muestras, 4 muestras, etcétera. Entonces, por observar una ecuación que está en términos de K o KT, yo puedo saber los coeficientes, perdón, puedo saber la amplitud de la señal en el tiempo en el instante de muestreo que me indica el retraso o el exponente negativo de z. Entonces a eso se dice que se puede determinar por inspección. O sea, esa parte pues, es la fácil. ¿Cuál es la parte algebraicamente, a lo mejor hasta tediosa? No difícil, tediosa, pues es encontrar esa secuencia de datos. Y una vez que la tenemos, pues rápidamente observo los coeficientes, los exponentes de z y yo sé en qué tiempo vale tal amplitud. O sea, su coeficiente pues es la amplitud. Entonces, en ese sentido, pues esa es la parte que nos va a traer a este método. Entonces, si x de z está dada en forma de una función racional, puede ser una función de transferencia o simplemente un polinomio entre otro polinomio, la expansión de una serie de potencias infinitas en potencias crecientes de z a la menos 1, otra vez la importancia de utilizar el z a la menos 1 y no el z positivo, porque recuerden que una significa atrasos y otra adelantos, se puede lograr, perdón, dividiendo o realizando la división, el numerador entre el denominador, donde ambos se deben describir en potencias crecientes de z a la menos 1. Es decir, lo primero que tenemos que hacer no es ir a hacer la división, sino para poder realizar esa división, asegurarnos de que los polinomios, tanto del numerador como el denominador, estén acomodados en términos de potencias crecientes de z negativas, z a la menos 1, z a la menos 2, z a la menos 3, a la menos 4, etcétera. Si tengo una expresión que empieza con, no sé, z a la menos 2 más z a la menos 1 más 3, tengo que invertir el orden, ¿sale? Siempre los debo de poner de potencias crecientes, incluyendo los términos z a la 0, ¿verdad? Es decir, los términos independientes. Se deben de incluir. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Bien, me dicen si están tomando nota para darles tiempo y si no para continuar. Sí, profe, permítame poquito. Sí.
Por mi parte ya, profe. Sí, gracias. ¿Alguien que necesite tiempo para anotarlo? Un minutito nada más, profe, por favor. Sí, ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Ya, profe, de mi parte ya. Muchas gracias. Creo que tiene el micrófono apagado, profe. Sí, gracias, me automuteé. Entonces, después de tanto, pues vamos a ver de manera práctica cómo se hace. Entonces, recuerden, aquí la parte algebraica, pues ya no me corresponde a mí explicarla, ¿verdad? Espero que sepan hacer la división de polinomios. Entonces, dijimos que este método se puede aplicar tanto a funciones que yo no pueda encontrar en las tablas como a las que sí, ¿verdad? En el caso, voy a empezar con una función que sí está en las tablas y ya la han de conocer. 1 entre 1 menos z a la menos 1 es el escalón. Entonces, se la puedo aplicar ahí, aunque yo puedo ir directamente a las tablas a conocerlo, lo vamos a hacer como un primer ejercicio para ir viendo cómo se hace esa división de polinomios. Y definitivamente las otras ni siquiera van a estar en las tablas. Entonces, para ese tipo de casos, pues hacer una expansión en fracciones parciales a veces no resulta tan viable porque no voy a dar con una expresión que me dé en las tablas y que yo pueda conocer. Así como lo hacíamos en ese, ¿verdad? En la parte de Laplace, pues era el método más viable cuando tenía polinomios y pudiera factorizar el denominador. En este caso, definitivamente muchas veces no se puede y lo que tenemos que hacer es precisamente realizar la división directa para conocer los primeros términos de la señal, al menos los primeros para ver cómo se comportan. Entonces dice calcular x de k para k igual a 0, 1, 2, 3, 4. Sí, pues aquí están los 3 ejemplos que tenemos. ¿Los anotan, por favor? Igual yo también los voy anotando para poderlo realizar. Me espero a que me digan que ya lo tienen para empezar a ver el desarrollo. Listo, profe. Muy bien. ¿Alguien más que necesite tiempo para anotarlos? Sí, profe, poquito. Sí, me dicen cuando terminen, por favor. Listo, profe, gracias. Sí, ¿alguien más? Si no, de todos modos, pues van a estar aquí mientras lo vaya haciendo el desarrollo, pues yo también voy a ir anotando los ejercicios, ¿sale? Entonces voy a cambiar a la vista de la cámara. Entonces, aquí está, transformada z inversa, ejercicio 1, x de z igual a 1, entre 1 menos z a la menos 1. Antes de empezar, bueno, lo primero, tenemos que seguir el hecho de que nos digan
que tengo que expresar tanto el numerador como el denominador en términos de zetas negativas y de forma ascendente. Entonces aquí tendría, es un z a la 0, es el único término que tengo, pues está bien hecho, ¿no? Luego en el denominador tengo un 1 que, aunque no aparece, sabemos que está multiplicando a z a la menos 0. Y luego tenemos el término z a la menos 1. Si hubiera otro, pues tendría que ser z a la menos 2. Entonces, sí está de forma ascendente en términos de exponentes negativos de z. ¿Sale? Entonces, es lo primero que tenemos que revisar. Lo segundo, ¿cómo hago para hacer la división del polinomio? ¿Qué métodos recuerdan o han aplicado para dividir un polinomio entre otro? Aunque no se sepan el nombre correcto, aunque medio expliquen el procedimiento, nada más para saber sobre qué vamos a trabajar. No creo que nunca hayan, bueno, que a lo largo de lo que han visto no hayan hecho una división de polinomios, ¿o sí? No le hace que no sean exponentes negativos, el método es exactamente lo mismo. Pues usamos, creo que se llama división sintética. Es muy parecida pues a la división normal, la de casita, por decirlo así. La división de la casita, nomás que sí tiene sus diferencias con la división sintética, ¿no? Aguas, porque en la división sintética asumimos que sí hay factores y aquí no siempre va a haber factores, por eso es que no usamos la parte de fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, pero sí, podemos ir, se pudiera aplicar, si no resulta, pues nos vamos al método de la casita, ¿verdad? Como lo conocemos. Y eso es precisamente lo que vamos a usar. Entonces, hay que hacer la división con el método de la casita. Entonces, la pregunta del millón, a ver si se acuerdan, porque me ha tocado, me da risa porque es verdad, ¿eh? Luego no se acuerdan ni cuál va adentro ni cuál va afuera. Como digamos que el método, pues se ve en la parte de álgebra. A lo mejor muchos, pues no recuerdan a lo mejor lo que comimos, muchos no recordamos ni lo que comimos en la mañana, menos esto que a lo mejor hace muchos años que lo vieron, ¿no? ¿Qué va adentro y qué va afuera? Dentro el denominador y afuera el numerador. ¿Estamos de acuerdo todos? A ver, alguien más que lo externe para saber si recordaron. Pues sí, ese sí, el denominador va adentro. No sé si te alcancé a escuchar bien, que efectivamente el denominador va adentro. Sí, profe. Ok. Bueno, pues déjenme decirles que no. El numerador es el que va adentro y el denominador es el que va afuera. ¿Sale? Es como si tuviéramos, bueno, voy a poner acá. Si yo quisiera hacer una división de 8 entre 4 con el método de la casita, pues ¿qué tengo que hacer? El 8 es el que quiero dividir entre 4, no el 4 entre 8. Entonces el 8 es el que va adentro y el 4 es el que va afuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Por qué va adentro el numerador y abajo el denominador? Sí, profe. Entonces, aguas con esa parte, ¿eh? Porque esto no es de análisis de señales y sistemas, esto es álgebra. Solamente estamos utilizando el álgebra como herramienta para conocer la transformada z de esta señal. Pero en términos prácticos, esto es álgebra. Entonces, otra vez, insisto, esa parte, tengan cuidado y traten de ir viendo qué es lo que pudiera hacer falta para que más adelante pues no tengan ningún detalle. Entonces sería 1 y acá sería así como está, porque en este caso no lo dan acomodado. 1
menos z a la menos 1. Ahora sí, hay que hacer esa división. De acuerdo al método de la casita, ¿cómo se resuelve? ¿Qué es lo que se debe de hacer? El procedimiento es igual, no se dejen ver porque trae la variable z, a lo mejor lo hicieron con x, y ahorita trae un menos 1, a lo mejor lo hicieron con x cuadrada, x cúbica, x cuarta, pero el método es igual. ¿Qué seguiría? ¿Qué se acuerdan que es el paso siguiente por hacer al hacer esa división? ¿Qué sigue? Dividíamos entre el que tiene el exponente más grande. Así es, comparamos lo que tengo por dividir entre el del exponente más grande. En este caso sería el 1. Entonces, en la parte de arriba, ¿qué tendríamos? Ya dijimos que tenemos que dividir lo que tengo adentro con el exponente más grande, que es el 1. Entonces, ¿cuánto daría acá arriba? 1. Sería un 1, ¿verdad? Aquí ponemos el 1. Bueno, es más lo voy a poner con azul para indicar que lo de azul es el procedimiento. Ahorita no se nota porque lo empalmé. Luego, ¿qué se hacía una vez que ya sé cuánto vale la división de lo que está dentro con el del exponente más grande? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en el método de la casita después de que obtengo ese numerador? Bueno, ese dato de división, perdón. Teníamos que sacar el residuo. Bueno, sí, ya sería, pero para sacar el residuo, ¿qué tenemos que hacer? Se multiplica por el divisor. Así es, tengo que multiplicar el resultado de la división de esos términos por el divisor. Entonces, pues lo hacemos. No importa que lo hayan visto con A, B, C, X o Y. Aquí es lo mismo, o sea, es álgebra. El método es igual. 1 por 1, 1. 1 por menos z a la menos 1, ¿cuánto da? Pues menos z a la menos 1. Y estos se deben de restar. O hay algunas personas que hacen lo que sigue, dicen 1 por 1, 1, y le cambian el signo, le ponen menos 1. Lo dicen 1 por menos z a la menos 1 da menos z a la menos 1 y le cambian el signo. Y en lugar de restar, lo suman, que para el caso es lo mismo. Si me preguntan a mí cuál prefiero, yo prefiero así, porque es más fácil de revisar visualmente porque se hace aquí hay un chorinomio. Es más fácil revisar las multiplicaciones con el signo que es y ya después revisar si está bien hecha la resta, porque al estar cambiándole de signo, digo, eso es para mí, como que tardo más tiempo en asimilar que estoy haciendo el cambio de signo para cuando quiero revisar, que si simplemente lo pongo como es y lo resto. Pero también ya depende de cada quien, ¿no? La costumbre. Entonces vamos a hacer esa resta, 1 menos 1, pues va a dar 0. Y luego acá arriba no tengo nada, entonces sería 0 menos z a la menos 1. Esto va a dar como resultado más z a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Y luego qué sigue? Ya tenemos ese residuo que nos decían, ¿verdad? ¿Qué hago con ese residuo si quiero seguir haciendo la división? Pasamos a ver cuántas veces entra el residuo en
en el otro número, en el z a la menos 1. Bueno, no necesariamente entre el z a la menos 1, sino en el de, otra vez, en el del exponente mayor del dividendo, ¿verdad? Perdón, del divisor. Entonces, ¿cuántas veces efectivamente da el resultado de dividir esto entre el de mayor, que es el 1? ¿Cuánto daría z a la menos 1 entre 1? Que en términos coloquiales es lo que dice su compañero. ¿Cuántas veces cabe el z a la menos 1 en el 1? ¿Cuánto cabe? ¿Cuánto tendría que poner acá arriba en el resultado? Z a la menos 1. Así es, y se conserva el signo, ¿verdad? Entonces, más z a la menos 1, y vuelvo a hacer otra vez la multiplicación para poder encontrar otro residuo. Entonces sería z a la menos 1 por 1, z a la menos 1. Z a la menos 1 por menos z a la menos 1 sería menos z a la menos 2. Y tendría que restarlo. Entonces sería z a la menos 1 menos z a la menos 1 me va a dar 0. 0 menos z a la menos 2 me daría más z a la menos 2. ¿Sale? Entonces ahora otra vez se repite. Ese residuo, ¿cuántas veces cabe en el 1? Pues cabe z a la menos 2. Y vuelvo a hacer la multiplicación para encontrar otro nuevo residuo. Entonces sería z a la menos 2 menos z a la menos 3. Todo eso lo voy a restar y me quedaría 0 más z a la menos 3. Lo que nos pide el ejercicio es llegar, nos pide hasta k igual a 4, es decir, pues vamos a ver la parte de z a la 0, z a la 1, k vale 0, k vale 1, k vale 2, me faltan otros dos términos. Entonces continúo. Acá sería z a la menos 3. Vuelvo a hacer la multiplicación para determinar el siguiente residuo. Z a la menos 3. Luego sería menos z a la menos 4. Si lo resto, esto me da 0 más z a la menos 4. Luego sería más z a la menos 4. Y estrictamente hablando, ya no sería necesario hacer la operación para encontrar el residuo. Sin embargo, lo voy a hacer para explicar pues que esto no termina. Eso lo podemos seguir haciendo constantemente hasta el infinito. Entonces, nada más para explicar esa parte y poderlo hacerle una conclusión. Entonces sería z a la menos 4. Lo voy a poner ahí más pequeño para que me quepa. Sería restarlo y acá sería menos z a la menos 5. Entonces z a la menos 4 menos z a la menos 4 me da 0 y me queda más z a la menos 5. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, me dicen si necesitan terminar de anotarlo o de terminar de hacerlo, por favor, para avanzar. Incluso pues yo tendría que cambiar de hoja mientras voy anotando el encabezado. ¿Ya lo tienen? Ya. Ok, de todos voy a ponerla más un poquito para arriba. A ver si alcanzo a... Ahí está. Entonces, lo que me interesa es, primero, ¿cómo puedo expresar el resultado de la división? Bueno, yo tengo
que mi x de z, que es 1 entre 1 menos z a la menos 1, ya no se alcanza a ver, ¿verdad? Déjenme. Ahí se ve. ¿A qué es igual? Es igual a, pues a esto que me dio como resultado. 1 más z a la menos 1 más z a la menos 2 más z a la menos 3 más z a la menos 4 más el residuo. ¿Cómo expreso el residuo? Pues lo que me quedó, z a la menos 5 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que significa haber hecho la división? Fue pregunta. Sí, profe. Entonces, una vez que tengo expresado, el método dice que solamente de observar los coeficientes de los exponentes negativos de z, yo podría determinar cuánto vale mi función en tiempo discreto. Entonces, bueno, esta parte ya la puedo guardar, ¿verdad? Para poner esto acá. Entonces, si nosotros observamos, podemos determinar que la x de 0, o sea, x de t, ¿verdad? X de 0, ¿cuánto vale? O sea, cuando es la primera muestra, la muestra 0, ¿cuánto vale según lo que expandí aquí la expresión? ¿Cuánto valdría? 1. 1, ¿verdad? Que es el del término independiente, que sería este. Nada más lo voy a colocar así como un distintivo para que sepamos que a eso se refiere, del término x igual a 0. Entonces, esto valdría un 1. ¿Cuánto valdría x, perdón, debe ser la minúscula, x1, ¿cuánto valdría? O x de k vale 1, ¿verdad? Más bien aquí es x de k, no x de t, perdón. X de k. ¿Cuánto valdría x de 1? O sea, es el coeficiente del exponente a la menos 1. Pues vale 1. ¿Cuánto valdría el x de 2? Pues es el exponente de el z a la menos 2. 1. ¿Cuánto valdría x de 3? Pues es el coeficiente del exponente del término z a la menos 3. Pues vale 1. Y por último, x de 4, que sería el coeficiente del exponente a la menos 4 de z, que sería otra vez un 1. ¿De acuerdo? Entonces, de hacer esta expansión, yo puedo determinar en términos de las muestras, en el intervalo del tiempo que corresponde a la muestra, cuánto vale la amplitud de la señal. Para no hacer esto tan repetitivo, yo lo que normalmente hago es pongo todo esto en forma de una tabla. O sea, por ejemplo, y nada más llegué hasta 4 porque es lo que nos pide en el ejercicio, ¿verdad? Nos pide que hasta k igual a 4. Si nos dijeran que hasta 10, hasta 15, pues ni modo, hay que hacerlo. Les digo, en esta parte no es tan necesario que hagamos tantos, ¿no? Solamente es para ver el comportamiento al inicio del sistema. Entonces, yo lo que, insisto, lo hago para no tener que estar expresándolo así, mejor pongo KT y luego acá pongo cuánto vale X de KT y pongo los que me pidieron, 0, el 1, el 2 puede ser K, ¿verdad? Ya saben que es K o KT, indistintamente. 3, 4. Entonces aquí lo pongo. ¿Cuánto vale X de KT? Cuando KT vale 0, pues vale 1. Acá 1, 1, 1 y 1. Y con esto, pues de manera más rápida yo puedo hacer la gráfica. Entonces, para hacer la gráfica, obviamente es en tiempo discreto. Entonces tengo la gráfica. Aquí tengo KT. Aquí tengo X de KT. Aquí vale 1. Entonces vale
empieza desde el 0, 2, 3, 4. Entonces 1 o t, ¿verdad? Sería 1t, 2t, 3t, 4t, etcétera. Que me pongo las líneas de referencia nada más para no hacerlo tan gacho. Entonces, cuando kt vale 0, mi señal vale 0. Y recuerden que para expresar una función en tiempo discreto, normalmente pues hacemos la línea vertical hasta el tiempo que corresponde a esa amplitud. Cuando el tiempo vale t, o 1 de t, pues vale 1. Entonces vale 1. Y normalmente, insisto, le ponemos la línea vertical para saber de dónde pertenece esa amplitud. En el 2, ¿cuánto vale? Pues vale 1. En el 3, ¿cuánto vale? 1. En el 4, ¿cuánto vale? Pues 1. ¿Y esta función cuál es? Pues es el escalón unitario, que si nosotros, en este caso la puse así a propósito, de que sí sabemos a qué corresponde, ¿verdad? Sabemos que esa expresión de 1 sobre 1 menos z a la menos 1 corresponde al escalón. Y en el escalón, antes del 0, todo vale 0. Y a partir del 0 hasta el infinito va a valer un 1. Si nosotros seguimos haciendo esa división hasta el infinito, nos tiene que seguir dando 1, 1, 1, 1, 1, 1, los coeficientes de todos los exponentes negativos de z. ¿Sale? Entonces, esa es la utilidad, llegar hasta los datos que me permitan expresar la función en tiempo discreto, no en tiempo continuo. Si la quiero en tiempo continuo, a esto o a estos datos le debo de aplicar un retenedor de cualquier orden, de cualquier tipo, pero tiene que ser un retenedor para que ya la pueda yo mostrar como una función en tiempo continuo. Pero el resultado de la transformada z, pues es esto, ¿verdad? Es esto. Nada más. Si quisiera utilizar un retenedor o expresarla por medio de tiempo continuo, pues entonces tendría que hacerlo así, ¿verdad? Mantengo el dato hasta que llegue el que sigue, mantengo el dato hasta que llegue el que sigue, mantengo el dato hasta que llegue el que sigue, mantengo el dato hasta que llegue el que sigue y así sucesivamente. Entonces la línea que está en azul es tiempo continuo con retenedor de orden 0, ¿sí? Pero eso es porque ya le aplicamos el retenedor. La salida de la transformada de z inversa solamente es la señal en tiempo discreto. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿por qué en todas las muestras que dio, bueno, es 1, porque el exponente es, por ejemplo, a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3 y lo tomo como 1? Es que yo no estoy tomando el exponente, el coeficiente del término con el exponente que corresponde al retardo que quiero conocer. Ah, sí, perdón, el coeficiente de las zetas. Pues porque vale 1. Al hacer la división fue lo que nos dio, ¿no? Bueno, no te entendí bien la pregunta, si es eso. Sí, profe, sí, es lo que... Ok, gracias. O sea, si en el primer retardo, en la primera muestra, corresponde a un z a la menos 1. ¿Cuál es su coeficiente? Pues es el 1. Aquí está. Aquí está en la primera muestra. En la muestra 0, este es como si tuviéramos aquí un z a la menos 0. Entonces, en la muestra 0, ¿cuánto vale? También 1. Es el término independiente. En la muestra 2, que es el segundo retardo, ¿cuál es su coeficiente? 1. Y sabemos que el coeficiente, que precisamente fue lo que tardé casi una hora en explicarles, el coeficiente del exponente es la amplitud de mi señal, o es lo que vale mi señal en el tiempo. En la muestra 0, en la muestra 1, en la muestra 2, en la muestra k o en la muestra infinito. Siempre el coeficiente me va a decir cuántas veces
se retrasó la señal o cuántas muestras ya pasaron, y por lo tanto, perdón, el exponente, y por lo tanto el coeficiente de ese término con ese exponente es lo que vale la señal en ese instante de tiempo o en esa muestra. No sé si sea eso lo que preguntabas. Sí, profe. Sí, perdón. Sí. Entonces, eso incluso desde que vimos cómo aplicamos el teorema de la transformada Z, de cómo hacemos esa expansión, desde ahí veíamos o se observaban, o yo les dije que, pues si se fijaban, el coeficiente del término correspondía a la amplitud en la muestra o en el tiempo de muestreo que nosotros conocemos como periodo de muestreo al cual está el exponente. Entonces, si aquí me hubiera dado 1, 2, z a la menos 1, más 3z a la menos 2, más 3z a la menos 3, pues yo tendría que ir poniendo 1, 1, 2, 3, lo que sea. Tengo que fijarme en el coeficiente del término que está. Sí, o sea, yo... bueno, espero que sí que haya quedado claro, que hayas entendido, porque no entendí muy bien la pregunta. No, sí, profe, era eso, ¿Sí? porque yo no tomé en cuenta el coeficiente. Yo pensaba que eran los exponentes y no es el coeficiente, sí. Sí, o sea, sí se deben de tomar en cuenta los dos aspectos, el exponente para saber en qué tiempo estás y su coeficiente para ver cuánto vale la señal en la amplitud. Los dos se deben de tomar. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, sí está bien la gráfica, bueno, no la gráfica, sino las etiquetas, porque pues X de KT es el que siempre es 1 y KT es el que varía, ¿no? No, el periodo de muestreo no varía, los que varían son las Ks. Porque si le pongo ahí que varía el periodo de muestreo, entonces yo no sé cuándo llega la siguiente muestra. O sea, es el primer periodo de muestreo donde llega la primera muestra, el segundo, el tercero, el cuarto. O sea, si lo que te refieres es que si le puedo poner aquí nada más 1, 2, 3, 4, también, porque está en términos de K muestras. Pero yo no puedo decir que T va a variar, porque entonces yo no sabría cuándo llega la siguiente muestra y estas herramientas ya no funcionan para eso. No sé si entendí bien la pregunta, o sea, ¿a eso te referías? No, a KT y X de KT, o sea, como a X y Y, pues. Ah, ya te entendí. Perdón, o sea, las etiquetas de los ejes. Sí. Es que díganme bien, si no ya no sé ni... Por eso de repente les digo, es que no entendí la... Ya, sí, yo las puse ahí al revés. Antes de que venga Christoph y me regañe, déjeme lo quito. Sí, estás en lo correcto. Las etiquetas sí están mal. Entonces, obviamente aquí es aquí, nada más KT, no sé por qué le puse así. A lo mejor porque ya es viernes. Ah, no, tampoco es viernes. Sí. Entonces, aquí simplemente es KT. Y acá sí es X de KT. Sí, gracias. Ahí se me fueron las cabras. ¿Alguna otra duda o pregunta? Parece que no, profe. Ok, entonces, ya para no dejar a la mitad los otros dos, si los quieren ir intentando hacer, no hay ningún problema. Si no, mañana continuamos con el ejercicio número o el ejemplo número 2 para llegar hasta esto, ¿no? Hasta, obviamente, hacer la división, sacar los datos que corresponden a la amplitud en el tiempo y pues, generar la gráfica. En el siguiente ejercicio, en lugar de poner ahí las dos empalmadas, voy a ponerlas por separado, la de tiempo discreto y luego la de tiempo continuo, para que no
para que se vea un poquito mejor, pues, la diferencia entre uno y otro. Entonces, si no hay otra cosa, pues nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. De nada, dejo de compartir pantalla y pues nos vemos. Cuídense.